La luz de la mañana se filtraba por la ventana de Harold Wedmore, proyectando largas sombras sobre el suelo de madera del estudio. No se movió. La casa estaba en silencio, en esa quietud que se intensifica con el paso del tiempo. Junto a una revista jurídica a medio leer, se enfriaba una cafetera. El periódico permanecía intacto doblado en el brazo del sillón. La jubilación le había brindado a Harold silencio, y al principio, lo agradeció. Tras décadas en la magistratura federal, el silencio se sentía como un merecido descanso, casi como un trofeo. Pero últimamente había empezado a sentirse más como una carga. Cada día parecía igual al anterior y el mundo más allá de su puerta giraba cada vez más rápido, hasta el punto de resultarle difícil de reconocer. Se puso de pie y se estiró, mirando por la ventana hacia la calle. Su vecina, Isabela Reyes, estaba sentada en el porche, encorvada sobre algo que tenía en el regazo. Harold entrecerró los ojos. Normalmente, ya estaría cuidando de sus flores o saludándolo con su discreta sonrisa. Pero hoy estaba quieta. Estaba rígida. No parecía ella misma. Ese tirón en el pecho, instinto agudizado tras décadas de leer a la gente, lo impulsó a coger su abrigo y salir. «Buenos días, Isabela», la llamó con voz suave. «¿Estás bien?». Ella levantó la vista bruscamente. Su expresión se suavizó al verlo, pero no llegó a sus ojos. «Oh, buenos días, Harold». Se acercó y sus zapatos golpearon ligeramente los escalones del porche. «¿Te importa si me siento?». Ella dudó, luego asintió. «Por favor». Se sentó a su lado, con la mirada fija en la carta que tenía en las manos, papel blanco, sello oficial, tan familiar. «¿Qué es?», preguntó con dulzura. Ella se la ofreció sin decir palabra. Harold tomó el papel y se ajustó las gafas. Era una notificación del Departamento de Seguridad Nacional. Revisión inmediata de la residencia permanente. Expulsión programada. Violación de los protocolos de seguridad nacional. El lenguaje burocrático habitual, frío, clínico y terminante. «Esto no puede ser correcto», dijo, mientras releía la línea en la que se indicaba que tenía 30 días para salir del país. «Llevo aquí desde los 13 años», dijo ella en voz baja. «He pagado impuestos. He criado hijos. He enterrado a un marido. No he salido del país en 60 años». Harold la miró y preguntó, «¿Ni siquiera eres ciudadana?». «La solicité. Se complicó. Pero me dejaron quedarme». Ella apartó la mirada. «Hasta ahora». Volvió a leer la carta, buscando una salida. En algún lugar, alguien cometió un error. Bajó la voz hasta convertirse en un susurro. «No creo que sea un error». Harold parpadeó y preguntó, «¿Qué quieres decir?». Pero ella no respondió. No directamente. «Es una larga historia». Le devolvió la carta, inquieto. «Entonces, quizás sea hora de que la cuentes». Se quedaron sentados en silencio durante un buen rato. Más allá de los árboles, los pájaros cantaban. El viento soplaba entre los setos. Finalmente, Isabela se levantó. «Debería volver adentro», dijo. «Gracias por pasar». Harold la vio marcharse con paso lento y pausado. Miró la acera un instante más, luego se dio la vuelta y regresó a su casa. Esa tarde, desempolvó una caja marcada con el lema Archivos Judiciales, Privados. Dentro había expedientes antiguos, recortes de periódico y escritos legales que él mismo había anotado. No sabía qué buscaba, pero tenía la sensación de que había regresado. Algo no cuadraba. Hizo algunas llamadas. A un oficinista jubilado. A un viejo contacto de la oficina de inmigración. A un amigo de un amigo que aún ejercía de juez. Cada llamada le confirmaba la misma incómoda verdad: el caso de Isabela no era casual. Su nombre le había dado señales de algo. Una vieja lista de vigilancia de la Guerra Fría, enterrada en lo más profundo de los archivos, vinculada a un grupo de resistencia estudiantil sudamericano de la década de 1950. Un grupo que en aquel entonces se consideraba peligroso y que ahora prácticamente está olvidado. Pero, evidentemente, no lo estaba por todos. Harold se recostó en su silla, atónito. Hojeó sus propias notas sobre casos anteriores. Una vista de asilo de 1985. Reyes contra la Autoridad de Inmigración de Estados Unidos. Recordó el fallo: al grupo se le negó la protección y se le consideró un riesgo para la seguridad. Había sido noticia.
Su decisión se citó durante años. Pero nunca había atado cabos. Isabela nunca había hablado de su pasado. Y ahora, todos estos años después, la sentencia que una vez defendió con tanto orgullo, era diferente. A la mañana siguiente, Isabela estaba de nuevo en su jardín, arrancando maleza con destreza. Harold se acercó a la valla. Hice algunas llamadas, dijo. Ella levantó la vista. Pensé que podrías. Hay más, ¿verdad? Dejó los guantes a un lado. Sí que lo hay. Pero pensé que ya no importaría. Esa parte de mi vida, la enterré hace mucho tiempo. No insistió todavía. Formaste parte de ese grupo de resistencia, ¿verdad? Su silencio lo decía todo. Dictaminé en su contra, dijo en voz baja. En el 85. Isabela asintió una vez, con la mirada fija. Lo sé. Leí tu opinión. Nos llamaste, motivados ideológicamente y una amenaza nacional potencial. Harold frunció el ceño. Era, un mundo diferente. Lo sé. Por eso nunca dije nada. Exhaló lentamente. Salvaste vidas, ¿verdad? Ella dudó. Luego añadió, sí, pero no parecía en el papel. Se quedaron en silencio un momento, la distancia entre ellos se llenó de cosas no dichas. Quiero ayudar, dijo Harold por fin. Si me lo permites. Su mirada se suavizó, pero su voz fue mesurada. Ayudarme podría costarte algo. No ayudarte me costaría más. Esa noche, Harold estaba sentado en su escritorio, con los blocs de notas extendidos ante él. Los engranajes de su mente giraban con determinación, como si el viejo instinto regresara como memoria muscular. Habían pasado años desde que había construido un caso. Pero no solo estaba construyendo uno ahora, sino que también estaba desenterrando una verdad. Una verdad que la ley había pasado por alto. Una verdad que aún tenía importancia. A la mañana siguiente, Harold se levantó antes del alba. La luz de su escritorio se encendió justo cuando los pájaros del exterior empezaron a cantar cautelosamente. Sobre el escritorio, junto a una pila de libros desgastados de casos de inmigración y una taza humeante de café solo, reposaba una carta a medio escribir dirigida a una Junta Federal de Apelaciones. Las reglas habían cambiado desde la última vez que ejerció la abogacía, se habían vuelto más estrictas, enredadas y politizadas. Pero los cimientos, la base del sistema, aún existían. En algún lugar de ese denso bosque de políticas, tenía que existir un camino a seguir para Isabela. Garabateó unas últimas notas y dejó el bolígrafo. No se trataba solo de un caso. Era un ajuste de cuentas. Más tarde ese día, Harold llamó suavemente a la puerta de Isabela. Ella respondió rápidamente, como si lo hubiera estado esperando. He preparado un té, dijo. Pensé que volverías. Se sentaron en el salón, rodeados de figuras de cerámica, fotografías antiguas y un ligero aroma a romero. Harold tomó la taza que le ofrecía, pero no la bebió de inmediato. Necesito saberlo todo, dijo. Si voy a defender tu caso, necesito saber que no aparece en el expediente. Isabel dejó su taza con cuidado. ¿Has leído algo sobre el grupo de resistencia?, preguntó él. Él asintió. Ella se recostó, con las manos cruzadas sobre el regazo. Tenía 16 años cuando me uní. Mis hermanos habían desaparecido, uno desapareció y el otro fue asesinado. Repartía folletos y pasaba mensajes. En realidad, no era soldado. Pero no importaba. Todos estábamos marcados. Harold escuchó atentamente. Su voz era tranquila, pero cada palabra pesaba. Cuando llegó la represión, no tuvimos ninguna advertencia. Me fui con mi tía. Falsificamos documentos y, finalmente, llegamos aquí. Me concedieron residencia temporal por mi edad. Más tarde, intenté solicitar la ciudadanía, pero mi pasado me pasó factura. Me dijeron que, plantearía dudas, así que lo dejé pasar. Me casé y tuve hijos. Viví tranquilamente. Pensé que era suficiente. Debería haberlo sido, dijo Harold en voz baja. Nunca me escondí, añadió. Pagué impuestos. Trabajé como voluntario en el centro comunitario. Voté en las elecciones de la junta escolar, aunque supongo que fue ilegal, pero nadie me lo pidió. Porque perteneces aquí, dijo Harold. Ella sonrió levemente. ¿De verdad? La miró a los ojos. Sí. Y voy a demostrarlo. De vuelta en casa, Harold se puso manos a la obra.
Se puso en contacto con un ex juez de inmigración que había sido su mentor y que ahora trabajaba en asistencia legal. También contactó con un periodista comprensivo que llevaba años cubriendo la reforma del asilo. Incluso envió un correo electrónico a un miembro del personal del Congreso cuya madre había comparecido ante su tribunal en una ocasión. Al final del día, había reunido una red de aliados frágil, pero suficiente. No eran muchos, pero eran suficientes. Redactó una solicitud formal de suspensión de la deportación, protección temporal, a la espera de una moción para reabrir su caso. Para ello, citó precedentes legales, perspectivas internacionales cambiantes y consideraciones humanitarias. Construyó su argumento como una catedral, un ladrillo, una cita a la vez. Pero, en el fondo, un pensamiento lo atormentaba. Había condenado a personas como ella. Su fallo de 1985 había ayudado a cerrar la puerta a cientos de casos similares. Y ahora, años después, intentaba abrirla de nuevo para una mujer. ¿En qué lo convertía eso? Esa noche, regresó a casa de Isabela. Ella lo recibió en la puerta, secándose las manos con un paño de cocina. He redactado una orden de suspensión, dijo. La presentaremos mañana. Ella asintió. Gracias. Hay algo más, añadió, con más vacilación. Una periodista. Está interesada en tu historia. Dice que podría aumentar la presión pública. El rostro de Isabela se ensombreció. He pasado 60 años intentando no ser noticia. Lo sé. Pero puede que necesitemos visibilidad. Los casos como este desaparecen sin que nadie se dé cuenta. Guardó silencio un buen rato. Luego, en voz baja, ¿qué pensará la gente? Que fui una delincuente. Te verán como eres. Una abuela. Una vecina. Alguien que hizo lo correcto. Miró al suelo y luego a él. De acuerdo. Pero si hago esto, lo haremos juntos. Harold sonrió y asintió, de acuerdo. A la mañana siguiente, Harold se encontró con la reportera Sophie Carran en un café de la esquina. Era una mujer de mirada penetrante, de unos 30 y tantos años, que ya tenía el bloc de notas abierto antes siquiera de sentarse. Isabela me ha dado permiso para hablar contigo, dijo después de pedir la cuenta. Te lo agradezco, respondió Sophie. Su caso es inusual. Los casos antiguos como este, la mayoría nunca vuelven a la luz. Lo hacen cuando alguien los hace resurgir. ¿Crees que esto es político? Creo que es personal, respondió Harold. Y creo que alguien quiere dejar algo claro. Pero se han equivocado de persona. Sophie arqueó una ceja. ¿Te refieres a ti o a ella? Él sonrió y respondió, ambos. Ella se inclinó hacia adelante. Dime la verdad, ¿haces esto por tu error de 1985? Harold no se inmutó. Sí. ¿Y eso te asusta? Revolvió su café. Debería. Esa noche, mientras Harold caminaba a casa por la calle oscura, pasó por el porche de Isabela y la vio sentada con un álbum de fotos en el regazo. Ella levantó la vista y sonrió. He estado pensando, dijo al llegar a las escaleras. Quizás todavía tenga algunos documentos viejos. De cuando llegué. Quizás algo que podamos usar. Eso está bien, dijo. Todo detalle ayuda. Ella dudó. Siempre he creído en este país. Incluso después de todo. Pero últimamente me pregunto si todavía cree en gente como yo. Harold se sentó a su lado. Entonces se lo recordaremos. Vieron las estrellas parpadear. Sin sirenas. Sin gritos. Solo dos personas silenciosas en una calle tranquila, preparándose para la pelea más ruidosa de sus vidas. Y ninguno de los dos planeaba perder. Harold se paró frente al juzgado por primera vez en años, con el maletín en la mano, el corazón firme pero desconocido para esta versión de sí mismo. No estaba allí para presidir ni para ser reconocido. Estaba allí para suplicar. Por alguien más. Por algo más grande que un legado. Dentro, la secretaria judicial arqueó una ceja al ver su nombre en los papeles. ¿El juez Whitmore? Preguntó. ¿No se jubiló hace años? Aparentemente no es suficiente, dijo con una leve sonrisa, entregándole la petición. Moción de reapertura basada en motivos humanitarios extraordinarios, leyó. Reyes contra Estados Unidos. Él asintió. Es urgente. Solicitamos una suspensión de emergencia. Lo aceleraré, dijo. Su nombre aún tiene peso. Eso, pensó Harold, precisamente era lo que le preocupaba.
De vuelta en casa de Isabela, el ambiente era tenso, pero tranquilo. La tetera silbaba suavemente en la cocina y sobre la mesa del comedor había una pila ordenada de documentos antiguos. Esto es todo lo que pude encontrar, dijo. Cartas de mi primera escuela, los documentos de ciudadanía de mi esposo e incluso mi certificado de matrimonio. Harold los recogió con cuidado, inspeccionando la tinta descolorida y el papel quebradizo. Esto ayuda. Establece una presencia continua. Lazos comunitarios. Carácter moral. Hizo una pausa y sacó un sobre amarillento del fondo del montón. ¿Qué es esto? Isabela se inclinó hacia adelante, frunciendo el ceño. Ah. Era de alguien que conocía, de casa. La abrió con cuidado. La carta estaba escrita en español, con una letra urgente y elegante. Unas líneas después, Harold frunció el ceño. Habla de la protesta de 1957 en Córdoba. La de la protesta en la que asaltaron la catedral. Estuve allí, dijo en voz baja. Ayudé a albergar a estudiantes en la sacristía. Uno de ellos solo tenía 14 años. Ese suceso apareció en los informes de inteligencia, murmuró Harold. Afirmaron que fue una operación terrorista. Ella lo miró a los ojos. Era una vigilia de oración. Harold exhaló lentamente mientras doblaba la carta. Se equivocaron. Nos equivocamos. Más tarde esa noche, la noticia se difundió por Internet. El artículo de Sophie era breve, pero contundente. Una ex jueza federal defiende a un inmigrante de edad avanzada de la deportación. Incluía una foto de Isabela en su jardín, con la bandera de la escuela de su barrio ondeando en el fondo. En cuestión de horas llegaron los comentarios a raudales. A esta es a quien estamos deportando ahora. ¿Dónde está la compasión? Lleva aquí más tiempo que la mayoría de nosotros. La cobertura se extendió por todo el país. Los medios locales se hicieron eco. Luego, un medio nacional lo republicó. De repente, Isabela ya no era invisible. A la mañana siguiente, Harold recibió una llamada de un número desconocido. ¿Juez Whitmore? Sí. Soy Warren Lieber, de la Oficina de Asesoría Legal. Hemos recibido su petición. Me gustaría hablar con usted sobre la imagen. El tono de Harold se enfrió. No me preocupa la imagen. Lo que me preocupa es la justicia. Lieber suspiró. Nos pide que revisemos una clasificación de la época de la Guerra Fría. Eso sienta un precedente. Me he pasado la vida defendiendo la ley, pero a veces la ley necesita defenderse a sí misma, dijo Harold. Entonces, seré franco. Si dejamos que esto suceda, podría ocurrir lo mismo en el futuro. Deberían. Una pausa. Luego añadió, responderemos en 72 horas. Esa noche, Harold se sentó con Isabela en el patio trasero. La luz de las farolas del jardín proyectaba un suave resplandor sobre la lavanda y la salvia. Les sirvió un vaso de limonada a cada uno y les pasó una fotografía doblada. Esa soy yo, dijo. La del medio. La observó. Se trataba de una imagen granulada en blanco y negro de 6 adolescentes, de pie en una plaza soleada, con las manos levantadas en un saludo que no reconoció. Esa foto se tomó el día antes de mi huida. Harold levantó la vista. ¿Nunca se la enseñaste a nadie? Nadie preguntó. Asintió lentamente. Es impactante. ¿Puedo incluirla en el paquete complementario? Ella dudó, ¿no la tergiversarán? Puede que sí. Pero el silencio ya no te protegerá. Lo miró un buen rato y luego asintió. A la mañana siguiente, Harold presentó la foto y la carta traducida de Córdoba como pruebas complementarias. Incluyó una declaración jurada personal, una que nunca imaginó escribir, en la que reconocía el posible error en su sentencia original de 1985 y solicitaba clemencia por razones humanitarias. Se quedó mirando la última línea antes de pulsar, enviar. Solicito respetuosamente que el tribunal considere no solo la historia escrita, sino también la vida humana que perdura tras ella. Pasaron 3 días. Luego pasaron 5. Harold se ocupó del papeleo, las reuniones, las entrevistas, cualquier cosa para no quedarse mirando el teléfono. Isabela, por su parte, parecía extrañamente en paz. He vivido una vida plena, dijo una noche. Pero si así es como termina, al menos alguien me vio. Me vio de verdad. Esto no ha terminado, insistió Harold. Entonces, prométeme algo. Lo que sea. Si me envían lejos, no te detengas. Hay otros como yo.
Silenciosos. Olvidados. Asintió lentamente. Lo prometo. Al sexto día, justo después del mediodía, sonó el teléfono de Harold. Contestó antes del segundo timbrazo. Soy el juez Howard Ferris, dijo la voz al otro lado de la línea. He revisado su petición. Harold se puso de pie sin darse cuenta. Sí, su señoría. Hay causa suficiente para conceder una suspensión temporal. Harold notó que se le escapaba el aire de los pulmones. Estamos programando una revisión formal para dentro de 30 días, continuó Ferris. Prepara tus pruebas. Le has ganado tiempo. Gracias, susurró Harold. Ha hecho un buen trabajo, juez. Por si sirve de algo. La línea se cortó. Harold llegó a casa de Isabela momentos después, con la decisión impresa en el rostro. No te vas a ninguna parte, dijo sin aliento. Ella tomó el papel con las manos temblorosas. Lo leyó una vez. 2 veces. Luego lo apretó contra su pecho. Sabía que encontrarías la manera. No hice esto sola. No, dijo en voz baja. Pero solo alguien como tú podría conseguir que le escucharan. Se sentaron en el silencio bañado por el sol, y el peso del alivio se mezclaba con lo que aún estaba por venir. La lucha estaba lejos de terminar. Pero, por primera vez en semanas, ambos creían que podían ganarla. La suspensión temporal lo cambió todo, al menos sobre el papel. Isabela podría permanecer en el país 30 días más. Pero 30 días no eran mucho, y Harold sabía que el trabajo más duro apenas había comenzado. Necesitaba nuevas pruebas. No solo antecedentes personales o cartas descoloridas, sino pruebas legales contundentes que obligaran al tribunal a reabrir el caso de forma permanente. Eso significaba enfrentarse al pasado. Harold regresó a su oficina y abrió un expediente que no había tocado en décadas. El fallo de 1985 que lo atormentaba. Hojeó las frágiles páginas, sus propias palabras le devolvían la mirada con una letra nítida y precisa. Asociación con organizaciones antigubernamentales conocidas por participar en actos de resistencia, motivo de denegación. Hizo una mueca. El fallo había recibido elogios en su momento. Elogiado por su claridad y su firmeza en materia de seguridad nacional. Pero ahora era evidente cuánto había quedado sin cuestionar. El matiz. La verdad. Harold tomó una decisión. Cogió su teléfono y marcó un número que no había usado en más de 15 años. Harold Whitmore, dijo una voz al otro lado. No esperaba saber de ti. Hola, Alex. Necesito hablar contigo. Sobre Córdoba. Sobre lo que hicimos mal. Hubo una pausa. Eso es historia antigua. No para ella. Otra pausa, esta vez más larga. ¿Quieres reabrirlo? Quiero corregirlo. Un suspiro. Todavía tengo los informes. Parte de la información antigua era cuestionable. Pero si quieres acceder a ellos, necesitarás autorización. Puedo conseguirla. Entonces nos vemos en los archivos. Mañana. A la mañana siguiente, Harold tomó el tren hacia la ciudad. Hacía años que no caminaba por los pasillos de mármol del edificio de registros federales. Todo olía igual, a cuero, a papel, a tiempo. Alex Novak lo esperaba, mayor y con más canas, pero con la mirada fija. Le condujo a una sala segura donde había carpetas amarillentas bajo cubiertas de plástico. Aquí tienes lo que necesitas, dijo Alex, extendiendo una de las carpetas. Este es el informe que atribuyó al grupo de Isabela a una facción militante que operaba en la misma región. No hay pruebas concluyentes. Solo proximidad. Harold examinó el documento. Malinterpretaciones, fotos borrosas, fuentes de tercera mano. Está muy basado en el miedo, no en los hechos. Esta fue la base del fallo, dijo Harold con gravedad. Alex asintió. Nos dijeron que atáramos cabos. Si las líneas tenían sentido o no. ¿Te importa si fotografío algunas de estas? Ya están desclasificadas. Solo no las pierdas. De vuelta en casa, Harold añadió los archivos al expediente del caso de Isabela. La diferencia era abismal. Ahora no solo pedía compasión, sino también justicia. Estaba demostrando que el sistema había fallado. Y él había formado parte de ello. Esa misma tarde, Isabela pasó por allí con una cesta de galletas y un montón de cartas de vecinos. Sus vecinos habían empezado a escribir al tribunal para dar testimonio de sus décadas de servicio y amabilidad.
No sabía que la gente pensaba así, dijo con los ojos muy abiertos por la emoción. Llevas más tiempo aguantando esta manzana que yo, dijo Harold. Ellos lo saben. Ella sonrió y respondió, aún así, es algo verlo escrito a tinta. Trabajaron juntos toda la noche, organizando las cartas, actualizando las pruebas y creando una cronología que entretejió su vida con la del barrio. No como refugiada, ni siquiera como ciudadana, sino como una piedra angular. Al día siguiente, llegó una carta. Un sobre grueso. Con sello oficial. Harold la abrió lentamente. Era una solicitud para que compareciera en persona en la audiencia preliminar y testificara sobre su fallo de 1985. «Quieren que conste en acta», le dijo Sophie cuando Harold la llamó para darle la noticia. «Me lo esperaba», respondió Harold. «¿Sabes lo que eso significa, verdad? Cuestionarán tu juicio. Tu legado». «Estoy listo», dijo en voz baja. Quizás debería haber estado listo hace años. La vista se fijó para 10 días después. En ese tiempo, Harold perfeccionó cada detalle del caso. La declaración jurada. Las pruebas. Su propia declaración. La escribió y reescribió una docena de veces. En la versión final, escribió: «Si la ley pierde su humanidad, se convierte en una herramienta del miedo. Una vez permití que ese miedo guiara mi decisión. Hoy, pido a este tribunal que lo haga mejor». La mañana de la audiencia, se vistió con un traje que no había usado desde su jubilación. Todavía le quedaba, apenas. Al mirarse al espejo y ajustarse la corbata, no vio a un juez, sino a un hombre que decidía asumir sus errores. Vio a un hombre que decidía asumir sus errores. Isabela lo esperaba fuera del juzgado. Llevaba un chal azul oscuro y él la tomó del brazo mientras subían juntos las escaleras. «Pase lo que pase», dijo en voz baja, «gracias». «Aún no hemos terminado», respondió él. Entraron al edificio uno al lado del otro, dos vidas que se habían cruzado por accidente y que ahora estaban unidas por un propósito compartido que ninguno de los dos había previsto. La sala no había cambiado mucho en los 10 años transcurridos desde la última vez que Harold se sentó en el estrado. El suelo era de roble pulido. Vidrieras. El mismo silencio solemne que lo cubría todo como polvo. Solo que esta vez estaba sentado en la mesa de los testigos. Al otro lado del pasillo, Isabela permanecía sentada en silencio, con las manos cruzadas sobre el regazo. Parecía tranquila, pero Harold notaba la tensión en sus hombros. Ella le dedicó un pequeño gesto de asentimiento. Él también le devolvió el gesto y miró al frente. La jueza entró. Joven, perspicaz y precisa, así era la jueza Cara Mitchell. Harold la recordaba de cuando hizo las prácticas al principio de su carrera. Ahora llevaba la toga. El peso de la ley recaía sobre ella. Llamada al orden, anunció. Esta audiencia tiene por objeto determinar la validez de la solicitud del solicitante de suspensión permanente de la deportación, basada en una clasificación original errónea y nuevos motivos humanitarios. Se volvió hacia Harold. «Señor Whitmore, por favor, proceda». Se puso de pie, se aclaró la garganta y comenzó. «Fui juez federal durante más de 3 décadas. En 1985, presidí una serie de casos de inmigración relacionados con solicitudes de asilo durante la Guerra Fría. En uno de ellos, fallé en contra de una persona asociada con el movimiento Córdoba en Sudamérica». Hizo una pausa para que se calmara el silencio. «En aquel momento, basé esa decisión en informes de inteligencia proporcionados por agencias federales. Esos informes sugerían vínculos con facciones violentas. Sin embargo, recientemente he obtenido documentos desclasificados que contradicen esas evaluaciones. De hecho, el grupo en cuestión participaba en protestas pacíficas, no en actos terroristas». Miró a Isabela. Una de las personas que participaron en esa protesta, cuya solicitud de asilo fue denegada como resultado de mi sentencia, fue esta mujer, Isabela Reyes. El silencio se hizo en la sala del tribunal. «Su señoría, no estoy aquí para defender mi pasado. No estoy aquí para defender mi pasado, sino para corregirlo». La abogada del gobierno se levantó. Era una mujer joven, segura de sí misma y claramente preparada. «Jueza Whitmore», le preguntó Harold, «¿no es cierto que fue aclamada por sus decisiones de seguridad nacional durante la década de 1980? «Sí», respondió ella.
¿Y no fue considerada una autoridad legal en asilo político? Así era. Entonces, ¿por qué cuestiona su propio criterio ahora? Porque el tiempo ha revelado verdades que entonces no vi, dijo Harold con firmeza. Y porque un buen juez sirve a la ley, pero un juez excelente busca la justicia. La abogada entrecerró los ojos. ¿No le preocupa que reabrir este caso pueda llevar a la impugnación de docenas de fallos, los suyos y los de otros? Me preocupa más permitir que se mantenga un error judicial por conveniencia. La jueza Mitchell hizo la siguiente pregunta. Si la señora Reyes hubiera sido deportada en aquel entonces, ¿qué habría pasado? Harold dudó. Quizá no hubiera sobrevivido. Varios activistas de esa región desaparecieron tras el retorno forzoso. Mitchell asintió pensativo. Gracias. Eso es todo por ahora. A continuación, Sophie dio un breve testimonio en el que habló sobre la reciente tensión que había suscitado el caso y cómo el vecindario se había movilizado en apoyo. Se presentaron cartas de la comunidad, junto con fotos, recortes de prensa y documentos desclasificados. Finalmente, el juez Mitchell dio por concluida la vista con una declaración final. Emitiré un fallo en los próximos 7 días. Este tribunal les agradece su testimonio. Harold e Isabella salieron juntos al sol de la tarde. Por un momento, ninguno de los dos habló. Entonces, Isabella dijo, nunca pensé que vería a alguien defenderme de esa manera. Él la miró y dijo, has defendido a otros toda tu vida. Ahora me estoy poniendo al día. Esa noche, Harold se sentó solo en su estudio y releyó los documentos por última vez. No para editarlos, sino para aceptarlos. Pensó en la sala. La voz mesurada del juez. Las filas de bancos. El peso de la verdad finalmente expresada en voz alta. No sabía qué decisión tomaría Mecho. Pero sabía que había hecho todo lo que estaba en sus manos. A su edad, los arrepentimientos pesaban mucho. Pero la redención, se dio cuenta, era escasa. Una especie de gracia. 3 días después, llegó un sobre a casa de Isabella. Lo abrió lentamente, con Harold a su lado. Le temblaban las manos. La carta decía lo siguiente. A la luz de nuevas pruebas y en reconocimiento de una clasificación errónea que condujo a una denegación indebida de asilo, el tribunal concede la suspensión permanente de la deportación. La señora Isabella Reyes está autorizada a permanecer en Estados Unidos como residente legal. Se tapó la boca con los ojos húmedos de incredulidad. ¿Puedo quedarme?, susurró. Esto es real. Harold sonrió suavemente. Es real. Se giró hacia él y le agarró las manos. Gracias. Por todo. Él asintió, sintiendo cómo se le apretaba la garganta con la emoción. No te salvé, dijo. Solo ayudé al mundo a ver finalmente quién eres. La victoria de Isabella fue silenciosa, pero su eco resonó a lo largo de los años. Su caso había sentado un precedente, no solo legal, sino también moral. El fallo había repercutido en el mundo, provocando conversaciones en facultades de derecho, entre profesionales del derecho y en las calles, donde los vecinos se habían movilizado por ella. Pero para Harold, la batalla aún no había terminado. Se sentó solo en su estudio, rodeado de montones de papeles, expedientes y libros viejos. El suave zumbido de la casa era el único sonido, y por un momento, Harold se dejó envolver por el peso de todo aquello. No se lo esperaba. Este último capítulo de su vida no se parecía en nada al que había imaginado al jubilarse. Había dado por hecho que la paz llegaría en forma de reflexión serena, que su legado sería el de las decisiones mesuradas y la satisfacción del trabajo bien hecho. Pero no, había llegado a través de la redención. A través de la acción. La decisión de defender lo correcto, aunque eso supusiera pagar un alto precio personal. Su teléfono vibró, interrumpiendo sus pensamientos. Era un mensaje de Sophie. ¿Has visto las noticias? El caso de Isabella ha salido de nuevo en los periódicos. Lo llaman una victoria histórica para los derechos humanos. Harold sonrió, con una sensación agridulce en el pecho. La victoria era suya. ¿La lucha había terminado, o no? Ya había empezado a pensar en las repercusiones de sus acciones. ¿Cuántas otras personas como Isabella seguían viviendo en la sombra, con sus historias sepultadas bajo el peso de la burocracia y el miedo? ¿Cuántas otras habían sido condenadas injustamente, con sus voces perdidas en la vorágine del juicio histórico?
2 días después, Harold recibió una llamada de la jueza Mitchell, la misma que había supervisado la vista. Jueza Whitmore, quería agradecerle personalmente, dijo con voz cálida, pero profesional. Su testimonio y las pruebas que presentó, marcaron la diferencia. Estamos viendo un cambio en la forma en que se abordan estos casos. Harold sintió una punzada de orgullo, pero atenuada por algo más profundo. Gracias, juez Mitchell. Me alegra que se sepa la verdad. Le ha dado voz a alguien que no la tenía, continuó. Y eso importa más de lo que cree. Con el paso de las semanas, la reputación de Harold cambió de manera inesperada. Sus antiguos colegas, que antes elogiaban su firmeza, ahora lo veían de otra manera. Su decisión de defender a Isabella se había convertido en tema de conversación en el ámbito legal, y muchos se preguntaban cuál era su papel en la defensa de la ley. En algunos intercambios discretos, le preguntaron a Harold si se sentía conflictuado, arrepentido o si pensaba que había comprometido su legado. Siempre respondía lo mismo: no comprometí nada. Lo recuperé. Una noche, mientras Harold regresaba del buzón, vio a Isabella cuidando su jardín. Era una escena tranquila, pero había algo profundo en la vista. Las flores estaban en flor. El sol se ponía tras los árboles, proyectando una luz dorada sobre el tranquilo patio trasero. Harold se apoyó en la valla para observarla mientras trabajaba. «Has convertido este lugar en algo hermoso», le dijo. Sonrió, secándose la frente. «No he sido solo yo. La gente de aquí también ayudó». «Tú también ayudaste». Negó con la cabeza. «No, te ayudaste a ti mismo. Solo abrí una puerta». Hizo una pausa y se giró hacia él. «Me diste el valor para cruzarla. Me recordaste que tenía derecho a ser escuchado. Así que gracias». Él asintió, y la gratitud lo llenó de una calidez inesperada. Los meses siguientes fueron tranquilos. Isabella, que ahora tenía permiso de residencia, seguía viviendo en la casa que había sido su hogar durante más de 60 años. Organizaba reuniones vecinales, compartía su historia con cualquiera dispuesto a escucharla y seguía viviendo su vida con una dignidad serena que dejaba huella en todos los que la rodeaban. Harold, mientras tanto, se encontraba en una encrucijada. Podía jubilarse de nuevo, esta vez para siempre, o podía seguir involucrado en el trabajo que, inesperadamente, se había convertido en su segunda oportunidad. Todavía había personas como Isabella. Ahora lo sabía. Una noche, sentado con Sophie en su café favorito, le preguntó en voz alta: «¿Crees que he hecho lo suficiente?». Sophie pareció pensativa antes de responder. «Nunca es suficiente, Harold. Siempre hay más historias. Hay más personas que necesitan a alguien que hable por ellas. Pero creo que has hecho algo excepcional, algo que pocas personas tienen la oportunidad de hacer». La miró, sin saber cómo responder. «La gente se pasa la vida intentando dejar un legado», continuó. «Pero a veces son los callados los que cambian el mundo». Al ponerse el sol esa noche, Harold estaba en el porche de su casa contemplando el vecindario. Pensó en Isabella, en su valentía, su fuerza y su inquebrantable convicción de pertenencia. Tal vez ese fuera su verdadero legado. No los juicios que había escrito, sino las vidas que había tocado al admitir sus errores. La humanidad que había redescubierto en un mundo que, con demasiada frecuencia, anteponía la ley a las personas a las que debía proteger. A lo lejos, se oía el eco de la risa de los niños que venía del parque. Era un sonido que Harold no había percibido antes, pero ahora lo llenaba de una serena sensación de paz. Había hecho lo que estaba en su mano. Y, por primera vez en años, estaba seguro de que sus acciones habían importado. La lucha había sido larga, pero había merecido la pena. Y al final, Harold supo que la revolución silenciosa, pequeña, simple y llena de humanidad, había sido también lo que lo había salvado.